Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva. Y bueno, esta vez feliz de compartirles que nos acompaña Andrea Mantecón, que bueno, Andrea Mantecón es una gran arquitecta mexicana que ha trabajado, bueno, en despachos top del mundo. Bueno, ya la van a escuchar y van a enterarse de cuáles. Y nos cuenta su trayectoria, no solamente estos despachos en los que ha trabajado, que son impresionantes, pero también su paso a emprender, que ha sido increíble y que tan poco tiempo ha logrado consolidar una empresa. No se lo pueden perder, hay mucho aprendizaje y es súper lindo el episodio. Pues hola, ¿cómo están? Estamos súper felices hoy. Estamos Antonio y yo muy contentos aquí grabando, hemos coincidido. Y pues estamos súper contentos hoy de tener con nosotros a una mujer que yo admiro mucho y súper creativa, es una explosión de creatividad y pues, estoy feliz de que nos acompañe, que es Andrea Mantecón. Andrea, ahorita les voy a contar un poquito su trayectoria, pero bueno, Andrea es arquitecta, tiene unos proyectos increíbles, pero además de esos proyectos tiene una trayectoria impresionante con despachos de arquitectura nivel mundial top con los que ha trabajado y pues ahora ha emprendido y ha fundado su empresa que además está increíble y bueno, pues la vamos a tener aquí platicándonos todo eso. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carla. Bienvenida, Andrea. Es un placer tenerte por aquí. Además, sabemos que tienes una historia también súper curiosa porque has estado en diferentes partes del mundo. Entonces, por poner un poquito también en contexto a la gente que nos está escuchando, a mí me encantaría que te presentases, que nos hablases un poco de tus distintas etapas y un poco de cómo empezaste, ¿no? En todo este mundo creativo. Claro que sí. Yo estudié arquitectura en el TEC de Monterrey, en Campus Zacatecas, que era un campus pequeñito. Y durante la carrera tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales en China, en Beijing, con Mad Architects, que fue como el primer momento en el que estuve en un despacho internacional y fue algo que me hizo estar segura que era algo que yo quería continuar. Cuando regresé a terminar la carrera, empecé desde el momento en el que había regresado a aplicar a otros despachos en otras partes del mundo y terminado la carrera comencé a trabajar en un design and build en Nueva York, que hacíamos principalmente esculturas públicas y algún otro, o sea, equipamiento urbano. Lo diseñábamos y lo construíamos y fue una experiencia increíble. Terminando, bueno, pasaron 2 años y tenía ganas de volver un poco más como a la escala arquitectónica exactamente y entonces empecé a trabajar con David Adjaye. Él es un arquitecto danés británico que hizo el African American Museum en Washington y ahí trabajé otro par de años que fueron, yo pensaría que de los más interesantes de mi carrera, porque fue donde como empecé a encontrar un estilo propio y a entender también como fuentes de inspiración muy interesantes. David Adjaye, bueno, una de sus principales cosas por las que es conocido, además de su arquitectura, es porque encuentra inspiración dentro de su cultura, tanto la británica como la africana, y también en culturas de otras partes del mundo. Tiene, de hecho, un Instagram súper interesante que me parece que, híjole, no me acuerdo exactamente del usuario, pero al final se los digo, creo que se llama Adjaye Notebook, una cosa por el estilo, y son todas sus notas visuales que ha tomado en viajes por el mundo y que caracterizan sus diseños futuros. O sea, una vez que tú ves algo ahí, sabes que de ahí está agarrando inspiración para hacer otra cosa. Eso me pareció muy interesante, fue, digamos, una metodología de diseño que fui aprendiendo dentro de ese despacho. Y después de eso, hice una maestría en vivienda colectiva en Madrid y en Zúrich. Era de ambas universidades, de la Universidad Politécnica de Madrid y la ETH de Zúrich. Y cuando me gradué, comencé a trabajar con Herzog y de Meuron en Basilea, en Suiza. También esta fue otra etapa súper interesante y definitiva en mi carrera. Bueno, la escala de los proyectos, algo definitivamente los más grandes en los que yo había trabajado, hospitales, aeropuertos. Uno de los proyectos en los que trabajé era en China y era pues la mitad de una ciudad básicamente y bueno, siempre proyectos muy grandes.
Y lo impresionante era la atención al detalle, aún en esta escala gigantesca, ¿no? O sea, podía ser media ciudad y aún así había alguien viendo 3 opciones de un barandal, de una escalera dentro de un edificio. O más allá aún, de una manija, quizá. Entonces, esta idea también de, o sea, bueno, en Herzog, una de las cosas que más disfruté era esta idea de tener una especie de concepto eh, como, ay, quiero encontrar la palabra adecuada, pero básicamente un concepto que reina sobre todas las demás cosas y que va dando sentido a las cosas más grandes y a las más pequeñas. Y bueno, también ahí fue una experiencia muy interesante. Y recientemente, a mediados del año pasado, empecé a planear mi propia compañía y ahora bueno, desde enero empecé un poco, en marzo comenzó ya oficialmente y ahora esta compañía se llama Lofa, es una compañía de azulejos cerámicos y hemos tenido mucho éxito, ha sido realmente emocionante y pues algo muy feliz ver el éxito que ha tenido y en eso estamos ahora. Oye, eso, la verdad es que conozco la historia de Andrea y a mí me parece fascinante, o sea, por todos los diferentes despachos que ha pasado, porque te nos acaba de mencionar despachos top del mundo. Y además, que era la única mexicana luego trabajando a veces en esos lugares, que aparte qué orgullo, ¿no? Y a mí me encantaría, Andrea, que nos cuentes, porque a mí algo que me impacta, ¿no? Es como esta parte de un de repente donde estás trabajando, pues estos proyectos que nos acabas de decir que son impresionantes, ¿no? Un aeropuerto, media ciudad de China o todo esto, ¿no? Y estás tan metida en un despacho arquitectónico. ¿Cuándo haces esta toma de decisión? O quién sabe, a lo mejor ya la habías hecho antes, ¿no? O sea, sobre decir, ¿sabes qué? Me regreso a México y voy a poner mi empresa, ¿no? Porque la realidad es que hay muchísima gente que estando en su propio país, pues se la piensa muchísimo, ¿no? Para emprender. Y entonces de repente como decir, bueno, pues es un gusto, ¿no? Voy a hacer lo mío. Cuéntanos un poquito de esa toma de decisión que hiciste al respecto de lo tuyo. Sí, eso fue realmente de las cosas más interesantes porque creo que si no se hubieran juntado una cantidad de factores de una manera muy específica, no hubiera sucedido. Yo tengo haciendo cerámica como un hobby más o menos 8 años. Hasta hace un par de años solamente torneaba porcelana, o sea, algo pues muy sencillo para relajarme. Y durante la pandemia se volvió ahora sí que mi desahogo, perdón, principal. O sea, salía del trabajo directamente al taller y me quedaba torneando hasta las 2 de la mañana sin darme cuenta que tenía 25 llamadas perdidas de mi esposo de que alguna hora vas a llegar, perdón, estaba en el taller. Y bueno, así. Entonces, realmente la cerámica cada vez se volvía más este lugar donde yo estaba muy feliz. Y en ese momento estaba trabajando en un hospital en la ciudad de San Francisco, un proyecto increíble, con un equipo increíble, pero me acuerdo perfecto que teníamos o sea, el proyecto comenzaba a construirse en el 2030 y fue súper curioso que un día llegó mi jefe y nos dijo, ¿qué creen? Atrasaron la fecha de construcción hasta el 2031 y un año de diferencia, parecería tonto, pero en ese momento como que me entró una sensación de pensar, 11 años, tengo que esperar 11 años para que este proyecto se construya. Y me parecía algo tan como lejano y al mismo tiempo como difícil llegar o sea, pensar en que iba a estar durante 11 años trabajando en el interior de un hospital me parecía como una locura. En ese momento empecé a pensar que quería, o sea, lo que me daba la cerámica era la satisfacción de que aunque había que esperar porque había que hacer la pieza un día y dejarla secar y después refinarla y después esmaltar y después quemar y esperar 12 horas, era un periodo de espera mucho más corto que el de un edificio. Y ahí empecé a pensar que ojalá hubiera algo entre la arquitectura y la cerámica que pudiera tener esa satisfacción de hacer proyectos más rápidos, pero no necesariamente hacer cosas pequeñas, ¿no? O sea, no necesariamente hacer un pabellón. Entonces, en algún momento me vine a México de vacaciones, estuve viajando por Oaxaca y por Guadalajara y en diferentes partes del país y cada vez que, o sea, a mí siempre me han gustado muchísimo los azulejos y entonces como que en ese viaje me llamaban más la atención todos los acabados y como que dije, por aquí va. Y realmente no es que supiera muchísimo de azulejos en particular, simplemente como que hubo un algo adentro, así que dije, esto es, o sea, esto es cerámica, es arquitectura, hay diseño, pero al mismo tiempo yo siento que
como buena egresada del TEC de Monterrey, yo, o sea, realmente siento que estamos hechos para hacer empresas y para pensar un poco más como en líneas de producción, en ese tipo. A mí me encanta esa parte también, o sea, no solo me gusta el diseño y no solo me gusta la parte creativa, me encanta la parte, o sea, como de ingeniería, de producción, y la otra parte que me encanta es marketing y relaciones con los clientes, o sea, todas las partes de un negocio me fascinan. Entonces, como que yo decía, bueno, más allá, o sea, en un proyecto de arquitectura solamente tengo chance de hacer diseño, sobre todo en esa posición en la que yo estaba, era parte de un equipo de 100 personas, entonces obviamente pues yo era encargada de interiorismo, pero aún así es solamente diseño. Y se me hacía padrísimo esta idea de poder meter otras áreas que son pues para mí súper estimulantes, como diseño de una línea de producción, como, o sea, llevar un equipo que ahorita son 15 personas y también, bueno, toda esa parte se me hace, la parte administrativa, la parte de marketing, de adquisición, todo, ¿no? Todo lo que lleva a ser un empresario. Entonces regresé a Suiza y durante 8 meses, en lugar de ir al taller después de trabajar, llegaba a mi casa y hacía planeación. Duré 8 meses que no sé de dónde salía tanto trabajo, pero era muchísimo trabajo ver. O sea, primero empecé una investigación en mi computadora de cómo se hacen azulejos, los azulejos. Entonces, sí, de que, ok, así empecé a entender que había 5 o 6 maneras de hacerlos. Entonces empecé a buscar talleres que me gustaban en Europa y dedicarme a viajar a visitarlos. Hay uno en Austria que les recomiendo muchísimo ver, lo que se llama Karak, que hacen azulejos con un método japonés que se llama Raku, que sacan los azulejos al rojo vivo y los ponen en acerrín y entonces agarra todo el humo del acerrín y se hacen unas cosas bellísimas. Es de el hijo de Martin Rauch y la verdad es que los diseños son increíbles. Bueno, pues fui a visitar Carac, fui a visitar Granby Workshop en Gran Bretaña, fui a visitar otro par de estudios de azulejos y a entender cada vez más pues métodos de producción y, perdón, un segundo, métodos de producción y todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, después de este periodo de investigación, comencé más bien a planear como qué máquinas necesitaba, o sea, de qué estábamos hablando en cuanto a dinero, ¿no? O sea, ok, a ver, si compro estas 3 máquinas, si compro estas 5, ¿cuántas personas necesito? De la parte de costos, marketing, a quién iba dirigido este producto, diseño, esmaltes, todo. Duré realmente 8 meses y ni siquiera estaba cerca de terminar. En algún momento, pasando esos 8 meses, le dije a mi esposa, mira, puedo seguir planeando esto para siempre, porque, o sea, va a seguir habiendo manera de planear, pero me siento como en el momento en el que, o sea, más lista que esto aún no voy a estar. Así que allá voy, o sea, ¿qué tengo que me detenga? Allá voy. Mis ahorros en ese momento no eran así que tú digas algo súper impresionante. Entonces no podía comprar todo el equipo que necesitaba. Podía comprar el horno, que era pues lo más crucial, y lo demás no. O sea, digamos, una máquina que hiciera la pasta, una extrusora, no podía. Una prensa RAM, tampoco podía comprar eso. Sí, o sea, había varias máquinas que tenía que reemplazar por manos. Esa es la verdad. Por fuerza laboral. Y entonces dije, bueno, pues voy a comenzar así, también es una manera segura de comenzar porque entonces no estás invirtiendo todo de un jalón y es una manera de empezar muy pequeño, pero vamos probando un poco, pues, o sea, el público, ¿no? Y la demanda y todo esto. Entonces, compré el horno, me vine a México, encontré una casa en la colonia americana porque, bueno, también parte de mi idea era que fuera un proyecto, digo, de alguna manera pequeño, o sea, que yo no tengo la intención de crecer enorme y realmente tenía otro tipo de intenciones, como por ejemplo que el equipo que tuviera una paga justa, que o sea, no necesariamente regirme por lo que los salarios mexicanos, sino realmente encontrar, digo, a mí me llama mucho la atención de otros países en los que he estado, que los trabajos manuales son mucho mejor remunerados y que eso hace que la artesanía se eleve a un nivel más técnico y más, digamos, superior en calidad. Entonces yo quería, bueno, un equipo que pudiera tener todas las prestaciones y además un salario que yo querría, o sea, si yo estuviera haciendo eso, que yo pudiera sobrevivir igual, ¿no? O sea, vivir igual. Entonces encontrar este tipo de balances económicos para poderme permitir este tipo de cosas, que eran parte importante de lo que yo quería lograr. Entonces, bueno, así empecé y
La primera vez que abrí el horno, o sea, hice una quema completa y la primera vez que lo abrí, ese día entraron 3 pedidos de gente que yo no conocía. Entonces, la verdad es que la curva de aprendizaje me la eché en pedidos de clientes. O sea, esa es la realidad. Ahí me salieron 25 errores que no tenía pensados y la mayoría de ellos yo ya había hecho lo que estaba vendiendo, pero lo había hecho en cantidades pequeñas y la mayoría de los errores o problemas, obstáculos que se presentaron eran problemas de escala. O sea, no es lo mismo hacer algo 3 veces que hacerlo 3000 o más aún, ¿no? Entonces, o sea, yo ya había hecho, ponle tú, 1 metro cuadrado, pero estos eran 50. Y en esa cambio de escala de producción es donde salen millones de cosas que son impredecibles ya de entrada en cualquier industria, y más aún te puedo decir que en la cerámica, en la que mezclas un esmalte y hasta después de 20 horas sabes si salió del color que era o no. O sea, me acuerdo perfecto, uno de las cosas que nos pasó al principio fue que teníamos un verde increíble que salió en la primera quema y el cliente me dijo, quiero esto, o sea, me muero por esto. Bueno, lo volvimos a quemar y salió azul oscuro, o sea, no sé ni siquiera qué decirte, ni siquiera un tono de verde, nada, o sea, azul. Y entonces dije, no, qué raro, o sea, seguramente me equivoqué en la receta, la volví a hacer y salió azul por el resto de la vida. Nunca volvió a salir ese verde, hice todos mis intentos, hice como otras 30 recetas de verdes parecidos a ver si lograba sacar ese verde y nunca lo volví a sacar, nunca se pudo otra vez. Caprichos de la química, caprichos de esa quema, no te sé decir, pero bueno, o sea, digo, ahorita podemos hablar de lo que a ustedes les parezca más interesante, pero para darte un contexto, ahora, justo ayer estaba viendo las fotos de mi celular y dándome cuenta que el horno llegó aquí a la casa en donde estamos, al taller, el 1 de marzo. La primer quema fue el 1 de abril, o sea, un mes después duramos una persona y yo un mes tratando de llenar el horno, y ahora quemamos todos los días. Somos 15 personas y acabamos de tener nuestro primer pedido de Estados Unidos, de más o menos 80 metros cuadrados, y acabamos de tener el pedido más grande que hemos tenido hasta ahora, que son 250 metros cuadrados y más de, digamos, $1,000,000 en cuanto a ingresos. Ha sido un crecimiento súper rápido de equipo, de todo lo que o sea, no te digo, no les platico de dinero porque es mucho, sino por la cantidad de administración que eso implica, la cantidad de cosas que yo no tenía ni la menor idea, como, bueno, pues este es el mes entonces de comprar máquinas y de invertir y de crecer, y todas las máquinas que en algún momento quería al principio, pues ese era el momento de crecer. Entonces justo ahorita está llegando el segundo horno y la extrusora y la prensa RAM y todo lo demás que nos va a permitir crecer a otra escala, pero realmente ha sido como en un abrir y cerrar de ojos. O sea, comencé y de repente es todo lo que no me hubiera podido imaginar que sería. Genial, Andrea. Súper interesante todo lo que nos cuentas. O sea, que lo primero también enhorabuena por todo ese progreso, porque yo me sé bien lo que hay detrás de montarte algo así. Y es justo de lo que quiero que hablemos, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando puede pensar, bueno, pues deja el trabajo, ahorra un poco, se compra un horno, empieza a hacer pedidos y luego de repente tiene 15 personas y le hacen pedidos más grandes y se compra otro horno y luego tiene 30 personas, pero no es tan fácil ni mucho menos, y el proceso no es tan lineal, ni siquiera, vamos, ni a nivel caja, ni a nivel cash flow, ni a nivel emocional, estoy 100% seguro. Entonces, a mí me gustaría también, Andrea, que hablásemos un poco de la cara B, de haber crecido también tan rápido, porque yo que me dedico principalmente a crear y escalar empresas, uno de los principales retos, por ejemplo, es la parte de gestión de equipo, pasar de ser tú sola a ser 15 personas, donde ya tienes un montón de relaciones que cuadrar, gente que tiene que estar contenta, etcétera, etcétera. Bueno, ya me dices que sigo la cabeza, eso sería interesante que lo tocásemos. También toda esta parte de gestión de caja, gestión de clientes, cómo gestionas tú la incertidumbre, o sea, hay un montón de cosas que podríamos tocar. Entonces, a mí me gustaría que nos hablases de alguno de los momentos como más duros o alguno de los puntos que seguro que lo has sabido y seguro que más de uno, donde tú hayas dicho, wow, es que esto no es para mí o no puedo, y luego ahora lo miras para atrás en perspectiva y dices, joder, ahora ya he superado ese bache y he pasado a lo siguiente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo has vivido también esta parte, sobre todo por desmitificar, ¿no? Que al final la gente se cree que es como muy, muy sencillo y hay mucha amiga detrás.
No, bueno, o sea, como te digo, todos los días hay un punto de esos, o sea, ni siquiera te digo que cada mes, o sea, diario, todos los días paso por, esto es lo mejor del mundo y después, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, no puedo más, todos los días del año. Y digo, justo esto que dices tú es tal cual como yo lo he vivido, la parte más compleja, por supuesto, es el equipo humano. Y bueno, también hay otros muchos temas complejos, pero ese ha sido definitivamente el mayor reto. Eh, por donde lo veas, te digo, comencé con una persona más, o sea, éramos una persona más y yo, y después subimos a 2 personas y fuimos 3 durante muchos meses. Y bueno, ahora somos 15, es muy distinto. De alguna manera te puedo decir que es más fácil ser 15 que ser 3, en el sentido de que siendo 3, yo creo, así, siéndote muy sincera, y quizá no está tan bien que sea tan sincera, pero yo siento que yo no tenía ni la menor idea de cómo ser una jefa de un equipo, así directamente no tenía ningún conocimiento. En general, te puedo decir que lo que tenía muy claro era que quería tratarlos muy bien y que quería que se sintieran en casa y que se sintieran contentos y que fuera un ambiente relajado, pero quizá esto no fue necesariamente constructivo. Es cierto que así fue, o sea, en el taller siempre hay música, todo el mundo está de buenas, nos llevábamos muy bien los 3, salíamos por una cerveza de vez en cuando, todo estaba muy bien, pero de alguna manera o de otra, la relación no fue, ¿cómo te explico? Como que con ese afán de querer que las cosas fueran tan quizás románticas, quiero decir en el sentido de que todo estuviera bien, quizá me faltó también a veces ser un poco más franca y más directa y más, más comunicar mejor las expectativas del trabajo, ser un poco, digamos, más no sé, más pragmática y más enfocada en lo que era. Y entonces al final dejé que sucedieran muchas cosas poco a poco sin corregirlas a tiempo, que después era muy difícil corregir. Entonces, claro, no sé cómo decirte, pero he ido aprendiendo con la marcha cómo ser un mejor líder. En general me llevo muy bien con todos en el equipo, pero mi problema quizá es cómo ser firme y consistente y a comunicar, o sea, y comunicar las cosas claras sin sentir que eso me hace una mala persona. Y esto ha sido para mí el reto más grande. Y sabes que pienso que mucho de esto es porque soy mujer. Y es algo que quizá lo he aprendido con los años, o sea, con el tiempo, que no debes de ser muy directa, que no puedes ser muy mandona. Y entonces, para mí es todo un reto personal tener estas relaciones de empleados en donde puedo decirles exactamente lo que quiero, cómo lo quiero, las expectativas y no dejar que hagan un poco como vayan queriendo porque tengo pánico a decirles exactamente las cosas. Entonces, bueno, esto ha sido para mí súper complejo. Y de forma personal, esto es algo muy personal. Fuera de esto, la verdad es que es un equipo maravilloso. No sé cómo es que tengo tanta suerte y mucha gente me dice que he tenido mucha suerte con el equipo, de que son personas súper autónomas y cada uno se apropia muchísimo de su área y de sus tareas y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Quizá una de las cosas que a mí me duelen un poco como empresaria es haber perdido a la primera persona que comenzó conmigo, que recientemente se ha ido, y también es otra cosa que no sé si se habla seguido, como que cuando eres un empresario con un taller pequeño, cómo de repente sí duele un poco perder a gente de tu equipo a la que valoras. Y digo, era el momento adecuado para él de irse y lo entiendo perfecto, iba a otro proyecto y bueno, sin problema alguno, pero sí, bueno, esa parte de relaciones laborales es súper interesante desde el punto emocional, desde el punto laboral. También hay cosas como prácticas, como de que, bueno, uno se enferma, otro falta y hay que estar planeando siempre con una especie de comodín que todo siga funcionando en cuanto a la producción. Pero bueno, esa parte ha sido personalmente el mayor reto, por lo menos. Ahora hay un jefe de taller, entonces yo estoy cada vez menos en contacto con la producción en sí y creo que eso es algo muy sano, porque yo tengo más tiempo de dedicarme a planeación como en el big picture, ¿no? Y crecimiento y desarrollo y clientes y marketing y desarrollo de nuevos modelos, de nuevos colores, etcétera. Y mi jefe de taller es ahora el que se dirige directamente con los demás y entonces, bueno, ha creado una dinámica mucho más sana, pero sí, esto es todo un reto. Ojalá hubiera un curso de cómo llevar un equipo pequeño y sería excelente, la verdad. Eso hubiera sido muy útil. Gracias, Andrea. Gracias por tu honestidad también, ¿no? O sea, de estas cosas que luego
de repente no se hablan, ¿no? Y que resultan súper talenting, ¿no? O sea, mi experiencia de estar con muchos equipos de trabajo siempre es esta, ¿no? Hace poquito le di un taller aquí a una empresa de un equipo también pequeño y las relaciones en la empresa son lo todo, es lo que produce, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, este ejemplo que nos das pues, es fundamental también para entender las problemáticas que no solamente son financieras o de proyecto de innovación o de relaciones, sino de qué equipo que es el que te va a sacar la chama, ¿no? O sea, es con quien construyes el negocio finalmente. Oye, y yo tengo una enorme duda, porque, bueno, dices que vas como que haces la quema y tienes una parte vendida y etcétera. Y ahorita acabas de mencionar algo que es verdaderamente importante, que son las relaciones, ¿no? El marketing y todo esto que haces para que pues puedan ubicarte en el espacio, ¿no? Y sepan qué es lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo es que lo has logrado, no? Porque, pues, en el lapso que llevas, o sea, a mí me asombra toda tu toma de decisión y en este lapso, pues, estés creciendo tan rápido. Pero tiene que haber algún conjunto de ello, ¿no? O sea, sobre comunicación, sobre relaciones, sobre marketing. ¿Lo llevas tú todo? ¿Contratas a otra persona? O sea, ¿cómo hiciste tus estrategias? ¿Qué hay ahí de eso? Pues hasta ahorita lo llevo yo todo. O sea, pues, es chistoso porque de que empezamos ahora, la verdad es que yo hacía todo. O sea, y ahora cuando volteo para atrás no puedo creer, no puedo entender de dónde salían las horas. Simplemente no lo puedo entender porque antes hacía esmaltes y esmaltaba y llevaba las quemas y el marketing y los clientes y recursos humanos, todo, completamente todo. Ahora ya he ido delegando y delegando y delegando cada vez más de mis tareas para poder enfocarme en las otras. Y las con las que me he quedado hasta ahorita es marketing, adquisición, relaciones con clientes, obviamente recursos humanos y administración. Entonces, de repente me tengo que meter en alguna otra área, pero en general la verdad es que el equipo está haciendo un trabajo increíble. Pero sí, en cuanto a marketing es algo que me ha gustado muchísimo toda la vida. Yo creo que si no hubiera sido arquitecta, hubiera estudiado marketing. Y la verdad es que también yo sé que no lo hago quizá tan bien como alguien que bueno, estoy segura que no lo hago tan bien como alguien que estudió eso, pero todavía no crecemos al grado que podamos ya tener a un equipo especial para esto. Pero sí, ahorita, bueno, mira, sinceramente yo tampoco entiendo, o sea, si me preguntas a mí, yo tampoco entiendo qué es exactamente lo que pasó, pero no hemos tenido mucha chance de hacer realmente mucho marketing, además de tener Instagram y página web. Y los clientes han ido llegando a nosotros, hemos tenido muchos clientes que han vuelto, o sea, que hicieron una pre-orden y han hecho una segunda y una tercera inclusive, que eso a mí me da muchísimo gusto. Yo creo que de los clientes que más gusto me da son los que vuelven. Y te puedo decir que el 90% o 95% de la gente que nos ha comprado algo ha sido por los 28 posts de Instagram que tengo, que o sea, así es, tal cual. Tomamos fotos de lo que hacemos y lo subimos a Instagram y eso ha sido todo. No ha habido ahora sí que nada más que eso. Qué bueno, Andrea. Pues me gusta mucho también todo lo que nos cuentas. De hecho, me ha hecho gracia cuando comentas que ojalá hubiese un curso o algo. O sea, al final nosotros en Blast, de hecho, que es mi empresa, nos dedicamos a eso, a enseñar y a ayudar a todo lo que son empresarios y emprendedores a crecer sus empresas. Porque es que, y tampoco es un curso, o sea, es uno a uno. Es decir, hay 18.000 casuísticas y 18.000 puntos, ¿no? Y al final es como tú dices, aprender un poco de todo. También es muy curioso porque con muchísimos emprendedores que nos encontramos tienen también ese perfil, al menos al principio, súper multidisciplinar y sobre todo curioso de querer abarcar diferentes áreas. Es verdad que luego ya en un proceso donde estás escalando la empresa es fundamental dedicarte solo a tus verticales y encontrar a lo mejor referentes que se encarguen de la otra parte, ¿no? Pero bueno, es súper interesante también cómo has tenido todo ese progreso orgánico. Yo te quería preguntar también, por ir cerrando un poco el episodio, ¿cómo ves tú también el futuro de tu empresa? Es decir, has hablado ya de comprarte un nuevo horno, de escalar equipo, escalar proyectos. ¿Cuál es un poco tu visión? ¿Dónde te gustaría llegar con este proyecto? Pues fíjate que pienso por un lado que no me gustaría crecer demasiado. Me gusta, digo, ahorita somos un taller de small batch high fire ceramics, o sea, hacemos
pedidos pequeños. Tenemos una capacidad de producción más o menos de 120 metros cuadrados mensuales con este segundo horno que ya compramos. Y la verdad es que me parece un tamaño, pues o sea, que me gusta mucho. Obviamente existe la posibilidad de crecer más, de pasar a un taller, o sea, a una zona industrial y comprar hornos industriales y crecer como quizá como José Noé Suro o como Fire Clay Tile, pero a mí me gusta mucho esta escala. Mientras sea una escala que permita que todos los integrantes del equipo sigan ganando unos salarios justos y que los clientes estén satisfechos con la calidad, a mí me gustaría quedarme aquí. Pero bueno, no lo sé porque también me gusta mucho crecer y me gusta mucho sobre todo los retos nuevos, como resolver problemas nuevos. Esto es un pequeño paréntesis, pero de todos los consejos que me han dado mientras he llevado este negocio, el mejor ha sido de mi mamá, que en algún momento le hablé así: mamá, es que esto es una locura, todos los días son miles de problemas. O sea, es que siento que solo lo que hago es resolver problemas todos los días, me dedico a resolver problemas. Y me dijo, sí, a eso te dedicas, justamente. Me dijo, sí, o sea, si yo le pudiera poner un nombre a un trabajo de empresario, es eso, una persona que se dedica desde que sale de las 9, desde que llega al trabajo hasta que se va a resolver problemas. Eso es lo padre, me dijo, es que eso es lo que tienes que disfrutar. Como literal, me dijo, los bomberos, ¿tú crees que se agobian porque hay incendios? No, pues así tú, o sea, eso es tu trabajo es resolver todos los problemas. Y ahora lo pienso y llego al trabajo súper feliz de que, a ver, ¿qué viene hoy? Porque obviamente ya sé que lo que tenga en mi lista de cosas que hacer pasa a prioridad secundaria, porque entro al taller y es, oiga, ¿qué crees? No prendió la extrusora hoy. ¿Cómo? Y no, nos acaba de hablar el pisador que no viene. ¿Cómo? Y el fletero se quedó a medias. O sea, bueno, y todos los días es alguna cosa así terrible. No pasó repack. Y o sea, perdón, repack, pero nunca pasan. Pero bueno, a lo que iba es que se ha vuelto divertidísimo verlo así desde ese punto de vista de me levanto y resuelvo 9 horas de problemas hasta que me voy a mi casa. Y entonces eso es lo que se me haría padre de crecer, ¿no? O sea, que seguramente serían problemas más grandes con un equipo de supervisores que te ayudan a resolverlos y se me hace como súper interesante. Por otro lado, este tamaño de taller me gusta muchísimo. Me gusta sobre todo que sigo pudiendo tener mucho control sobre lo que se va, sobre la calidad de los productos, sobre los clientes, que los conozco a todos por nombre, que sé a dónde va cada uno de los azulejos y dónde se va a instalar, y todavía le tengo mucho cariño a cada uno de los pedidos, así sean 2 metros cuadrados. Y eso me gusta mucho. Y también, por ejemplo, obviamente conozco a todas las personas del taller, es un hecho, ¿verdad? Son 15, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Y los conozco a todos, me llevo muy bien con todos, todavía tenemos fiestas y hablamos de cosas personales porque seguimos llevando un hilo de la vida uno del otro. Entonces, bueno, ventajas y desventajas de tener un taller más pequeño o más grande, pero ya veremos después si crecer a algo más industrializado o no. Te digo también en esto que es un producto artesanal, crecer tiene sus cosas que hay que balancear, ¿no? O sea, qué tanto perdemos la parte manual, qué tanto lo automatizamos, y eso qué hace para el producto, si lo mejoras, si a los clientes es algo que les gusta, porque digo, nuestro proceso ahorita es súper manual. O sea, comenzamos con bailar la pizza con el pie y después, o sea, con los pies como al vino, digamos, y después uno a uno hacemos cada azulejo con un molde de yeso. Estos moldes los imprimimos en 3D, o sea, imprimimos en 3D la matriz y los hacemos en yeso, pero tiene esa parte tecnológica de la impresión 3D, pero cada uno está hecho a mano a base del molde de apretón, y después se afina cada uno de esos moldes a mano y después se esmalta cada uno de los azulejos uno por uno y entran al horno donde están durante 14 horas y hasta el día siguiente los empacamos. Es un proceso bellísimo. Cada parte es una parte muy, muy, digamos, poética, y una cosa con una o sea, pasa por una cantidad de manos impresionante. Entonces, bueno, al crecer obviamente se automatizan ciertas partes, y entonces también como seguir encontrando esas cosas especiales del producto para que siga teniendo estas calidades como imperfectas, que es justo lo que nos gusta a nosotros, pero pudiendo quizá automatizar algo del proceso. Me encanta, sí, yo creo que justo cuando se comienza un negocio es así, ¿no? Un poco, Andrea, ¿no? O sea, como esta parte de, aquí me gusta, pero de repente llegan las oportunidades y qué haces, ¿no? Que era lo que nos platicaba el Rojo cuando empezamos a grabar este podcast, ¿no? Como, oye, me pidieron tal, pero no tenía, pero tenía que ver cómo le iba a hacer porque sí quería ese proyecto. Entonces,
pues al final creo que se cruzan, ¿no? Cosas que de repente dices, canta, ¿no? Porque no hay, bueno, pues ya estaremos viendo tu desarrollo, ¿no? Y hacia dónde te vas, que bueno, sigo todo lo que va haciendo Andrea, porque pues, me parece una mujer súper talentosa y a mí me sigue asombrando tu creatividad y tu chispa. Oye, Andrea, felices. Yo aquí nos podríamos echar, bueno, 2 horas platicando de todo lo que has hecho, ¿no? Y cómo lo has hecho, porque bueno, me fascina escucharte. Y a mí me encantaría que, digo, ahorita nos diste por ahí el consejo de tu mamá, que me parece muy bien, y si es cierto. O sea, yo también llego a la oficina y tengo una lista de prioridades y no es cierto. O sea, terminan en segundo término porque siempre hay algo que hay que resolver diferente. Que dices, no es posible, no avance en mi lista, pero resolví 50,000 cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías recomendar a la comunidad? O sea, ¿puedes recomendar algo que te gusta, algo que digas, híjole, me encantaría que lo escucharan, que lo leyeran, que lo comieran, que lo olieran, o les doy este consejo? ¿Qué les recomiendas a la comunidad? Pues mira, como recomendación de así como libro, película, música, me voy a ir por una película que se llama Beyond the Visible y es la historia, es un documental de la historia de Hilma af Klint, que fue la primera persona en hacer arte abstracto antes de Kandinsky y antes de todos ellos, pero fue muy poco reconocida por ser mujer y por no querer vender su obra. Fueron las dos cosas que la retrasaron un poco y que la dejaron como viviendo en el olvido hasta recientemente que el Guggenheim hizo una exhibición muy grande de ella. Y es la historia de este personaje creativo que honestamente si algún día alguien tiene déficit de creatividad o creator's block o creative's block o cualquiera de estas cosas, si necesitas un boost de creatividad, este es el documental adecuado para esto. Y en cuanto a consejo, la verdad es que yo, híjole, les diría, no sé ni qué decir porque no sé, siento que yo sea la persona para dar un consejo, pero diría que... No, sí es. Que busquen algo que realmente, o sea, estés tan seguro que te digan lo que te digan, no veas otra cosa porque tú estás seguro. Y a cuando recién empecé con esto, recuerdo que mi papá me dijo, no, por favor, no renuncies a tu trabajo en Suiza, ¿qué vas a hacer en México? No. Y mi mamá un poco también, como estás muy segurísima y ya sabes, y muchísima gente me decía que sí estaba segura de lo que estaba haciendo, tratando, digamos, en sus mejores intenciones, estoy segura, de alejarme de esto. Pero o sea, estaba 199% segura, o sea, no tenía ninguna duda, estaba segurísima. Tenía una pasión y una determinación por esto. Realmente tengo que decir que mi esposo, él estaba igual que yo, de claro, vas por ello, si puedes, estoy seguro que esto va a ser un éxito. Y ese soporte me ayudó muchísimo. Pero yo, dentro de mí, aún sin él, estaba totalmente segura. Entonces, no hubo nada que me pudiera detener, es la realidad. Entonces, yo pienso que cuando alguien tiene, o sea, cuando encuentras algo así, que te apasiona de esa manera, que no te detiene nada, entonces ve por ello, porque 100% va a funcionar si uno tiene esa cantidad de convicción en algo. Eso es lo que podría decirte, que no sé si es mucho consejo o poco, pero pues bueno, muchísimo. Genial, Andrea. Pues muchísimas gracias también por tu tiempo y todo lo que nos has compartido. Y ya por ir cerrando también el episodio, yo quería pedirte que nos contases dónde pueden contactar contigo, dónde pueden ver más sobre tu trabajo, vuestras redes sociales, vuestra página web. Claro, nuestra página web es www.lofa.com.mx, es LOFA, Lofa, que viene de lo-fi, como la música japonesa que tiene imperfecciones, low fidelity, y es esta misma idea de que las imperfecciones son parte de la belleza. Entonces, bueno, nuestro website es lofa.com.mx, en Instagram estamos como Lofa Ceramics, y en cualquiera de los dos, con muchísimo gusto yo les contesto. Nuestro correo es hello@lofa.com.mx y cualquier cosa, ahí estamos listos para cualquier proyecto. Gracias, Andrea. Búsquenla, síguenla, platiquen con ella. Andrea pues es de las personas más accesibles que conozco en esta vida y que les van a contestar los mensajes. La verdad es que es súper inspirador también su empresa Lofa. Vean lo que están haciendo, el producto. La verdad es que
Hay muchas empresas, pero a mí me asombra también la cantidad de Andrea y lo que están creando. Me parece no nada más de calidad, sino me parece una cosa súper armónica y integrada. Entonces, bueno, revísenla, síguenla, platiquen con ella. Seguramente tiene mucho que contarles. Muchas gracias, Andrea. Gracias por este. A ustedes, qué gusto. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.